Bueno, en este video vamos a construir la red monopartita entre bebidas. ¿Qué es una red monopartita? Bueno, lo que estábamos trabajando antes era la red bipartita, como les había dicho, que conectaba nodos de distintos tipos, ¿no? Bebidas estaban conectadas con ingredientes. Una red monopartita es una red que, bueno, solo tiene una parte, entonces están conectadas cosas de la misma parte. ¿Por qué es interesante aclarar la parte de monopartita? Bueno, porque típicamente lo que uno hace es construir una red monopartita a partir de una bipartita. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es construir una red monopartita entre bebidas donde lo que vamos a hacer es pesar las conexiones entre las bebidas en base a la cantidad de ingredientes que comparten. Y acá empieza a aparecer la parte más interesante de la idea de grafo en lo que hicimos hasta ahora, porque bueno, fíjense, el grado lo podíamos contar contando directamente cantidad de filas en la lista de ejes, así que no era nada muy interesante. La visualización sí era algo interesante porque nos permite ver la estructura macroscópicamente, todo a la vez, que está conectado con qué, eso sí está bueno, si hay un aporte por encima del data frame pelado. Y acá fíjense que lo que vamos a hacer es aprovechar la multiplicidad de conexiones para construir un nuevo objeto, ¿sí? Pero que ya directamente nos va a hablar de las relaciones entre las bebidas, sacándonos de encima los ingredientes. Aunque bueno, sí, obviamente va a ser la relación de entre las bebidas a través de los ingredientes. Entonces, para hacer eso, bueno, nuevamente para poder aprovechar las funciones de iGraph, como habrán notado ya a esta altura, a veces digo iGraph, a veces digo iGraph, lo que hacemos es usar la función mutate y nuevamente convertir el tipo de nodo a un lógico, que es lo que necesita iGraph. Y lo que vamos a hacer es obtener lo que se llama la proyección bipartita sobre uno de los dos conjuntos. ¿Cuál? El verdadero. ¿Sí? Verdadero, ¿qué significa en este caso? Significa que sí era bebida. ¿Sí? O sea, vamos a obtener entre las bebidas. Y esto devuelve un objeto iGraph y lo volvemos a convertir a un objeto tidygraph. Obviamente habría otras formas más detalladas de cómo hacer esta proyección. Como no nos interesa aprender tanto de grafos en este momento, sino explorar las opciones que tiene R en torno a estas herramientas, solo usamos esta función. Después, si en la clase a alguien le da curiosidad cómo se hace esto a mano, digamos, pregunte. Bueno, entonces fíjense. Ahora lo que obtuvimos es un grafo, ¿cómo es? Sin dirigir, ya no es bipartito. Arrastramos de antes la columna grado, aunque ahora ya no representa el grado, ¿no? Lo que estaría representando acá era la cantidad de ingredientes que tenía cada uno de estos, ¿cómo se llama? De estas bebidas. Y lo que sí obtenemos es una nueva columna en el listado de ejes, y por esto es que me pareció interesante explorar esto, para que veamos un ejemplo donde los ejes tenían algún atributo que representa el peso. Y entonces fíjense, las conexiones que tenemos ahora son entre bebidas. Como las conexiones que tenemos ahora son entre bebidas, tiene un peso que lo que representa es cuántos ingredientes comparten esas bebidas. Entonces, conexiones con mucho peso habla de que esas bebidas comparten muchos ingredientes. Bueno, esto ya lo corrí, pero lo vuelvo a correr. Y lo que vamos a hacer es graficar esta red. Bien. Me quedó el degree, que ahora se llama grado.
Entonces fíjense que mientras corre, ahora en el mapeo de la función de ejes agrego cosas, y lo que le estoy diciendo es que quiero que el grosor del eje sea proporcional al peso que tiene y el alfa inversamente proporcional. Así los ejes muy gruesos no me tapan toda la imagen. Igual, de nuevo, un poco la parte decepcionante en este grafo que construimos es que hay muchas conexiones. Entonces tampoco es que es súper mega esclarecedor. Ahora contaría algún chiste si se me ocurriese alguno, pero bueno, se los debo eso. Ahí está. Bueno, como ven, nos da una enorme maraña, donde igualmente parte de las cosas que veníamos interpretando antes se siguen manteniendo, ¿no? Fíjense que hay tragos que son muy parecidos, ¿sí? ¿Cómo es? Hay tragos que son muy parecidos, que están en la periferia, ¿sí? Pero no se parecen al resto, son distintos del resto. Esto es un poco lo que veíamos al principio cuando graficamos aprovechando la estructura bipartita de la red, que había como grupitos de tragos que eran parecidos, y que un trago tenga muchos ingredientes no hace que sea parecido a los otros tampoco necesariamente. Fíjense, tiene una cantidad grande de ingredientes comparativamente, si quieren, a otros, pero pocas conexiones. O sea, no se parece a muchos tragos distintos. Parece que se parece bastante a uno. Bueno, esto lo podrían graficar con el BitNetwork. Eso se los dejo para que lo exploren. Lo que yo les quiero mostrar acá es que algo típico que se puede hacer es recortar los ejes por el peso. ¿Por qué? Supónganse que estamos haciendo un análisis en el cual lo que queremos saber es, bueno, cuáles son los tragos que son más parecidos, y queremos aprovechar esto, pero así como está, imposible ver algo porque tiene una cantidad de conexiones bestial. Pero es de esperarse que el grueso de las conexiones no tengan mucho peso, no sean muy importantes. Entonces lo que podemos hacer es filtrar y quedarnos con solo las conexiones que representen alguna cantidad de ingredientes al menos. Entonces acá me estoy quedando con las conexiones que tienen peso mayor a 3, o sea, conexiones que representen compartir 4 ingredientes o más. Fíjense que con esto nos vamos a sacar de encima todas esas bebidas que directamente solo tenían 2 ingredientes, ¿no? Pues esas no van a poder compartir más de 2 ingredientes con nadie. Y fíjense también, de nuevo, cómo es muy parecida la sintaxis a lo que veníamos haciendo de Tidyverse. Yo activo los ejes, filtro los que tienen peso mayor a cierto valor, que esto, de nuevo, les invito a que lo exploren y prueben cambiarlo un poco y vean qué pasa. Acá les voy a mostrar solo algún ejemplo y lo graficamos. Y ahora fíjense cómo cambió esto. El bodoque enorme, súper conectado que teníamos antes, se partió en muchísimos nodos sueltos, ¿sí? Fíjense, está bueno. Podemos sacar esto. Ahora todos los nodos tienen el mismo tamaño y es un poco más fácil de ver. Fíjense la cantidad de tragos que quedaron desconectados del resto después de hacer ese corte. Y me quedaron una cantidad de grupitos. Acá hay pares de tragos que todavía están conectados, pero están solo conectados entre sí, así que estos serían tragos que son muy parecidos entre sí nada más. Bueno, tenemos un triangulito y una línea, y después tenemos acá otra línea y algunas otras estructuras, donde fíjense que tenemos como cúmulos de
de bebidas que están conectadas entre sí. Yo no lo voy a hacer en estos videos, pero les invito a que grafiquen esto mismo con Bizgraph y vean qué es lo que está manteniendo atadas a estas bebidas, ¿no? Cuál es el ingrediente en común que tienen, que cada uno de estos grupos se quedó atado. Y esto es típico de red. Fíjense cómo lo que estamos visualizando es básicamente estructuras fuertemente correlacionadas entre sí, ¿no? Tragos que son muy parecidos entre sí, pero no con el resto. Entonces quedaron pegaditos en esto. Y bueno, y lo último, como comentario, podemos hacer un histograma sobre el peso de las conexiones para ver qué es lo más común, digamos, si que las bebidas se parezcan mucho entre sí o no. Y bueno, y lo que vemos es que el grueso de los pesos es, ¿cómo es? Es bajito. Está acá, no sé qué sería 1. O sea, que el grueso de las conexiones que hay representan compartir un solo ingrediente. Pero, bueno, hay algunas pocas que ya empiezan a representar compartir algunos más. No mucho más que eso. Bueno, acá les dejo un ejercicio que es esto mismo que les decía, que es probar a hacer cortes con distintos valores de los pesos y ver qué es lo que va cambiando. Y bueno, y prueben también esta función clusters de iGraph, que habiendo hecho los cortes en los distintos pesos les va a devolver los grupos conectados que quedaron en la red, ¿no? O sea, les va a devolver los nombres de los vértices que hay en cada uno de estos grupos. Bueno, y como segundo ejercicio, más entretenido desde mi perspectiva, pero eso quedará en ustedes, repetir este mismo análisis, pero armando la red ahora monopartita entre ingredientes en vez de en las bebidas. Y bueno, en el último video, que va a ser el próximo, si no me equivoco, vamos a ver la homofilia.